Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. En este programa vamos a traer episodios de la historia que les ayuden a entender un poquito la realidad y de paso entretenerles. Querido amigo, querida amiga, espero estés pasando un momento agradable. Espero y deseo que te sople el viento a favor. Si no es así, espero de corazón con este programa distraerte de esos problemas que te inquietan y te mando mucho ánimo y muchísima paciencia. Antes de empezar con el programa, recordarte que tienes a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo esta sociedad se está radicalizando, se está fanatizando y por qué, en buena medida, por culpa de las redes sociales. En el libro explico el proceso y también explico qué podemos hacer para revertir esa situación. Puedes encontrarlo en mi blog www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Y empecemos con el programa. Seguimos hablando de la historia de Inglaterra. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué historia tan interesante! Cuanto más estudio la historia de Inglaterra, más me doy cuenta de lo mucho que tiene en común con España. Sí. Cuanto más estoy estudiando la historia de Inglaterra, más me doy cuenta de, oye, que tiene mucho en común, muchísimo en común con la historia de España. O sea, todos... Ese juego de tronos que se dio en la Alta Edad Media en Inglaterra es el mismo que se dio en España. Esos reinos cristianos, esa heptarquía anglosajona, esos pequeños reinos cristianos que luchaban entre sí y contra los vikingos, es una situación muy parecida a la que se da en la península ibérica, cuando los reinos cristianos luchan entre sí y en este caso contra los musulmanes. En España los reinos cristianos luchaban contra los musulmanes y en Inglaterra los reinos cristianos luchaban contra los vikingos, que tampoco eran cristianos en un principio. O sea, ahí hay muchos aspectos en común y el proceso de unificación y de formación del Estado me recuerda mucho al de España. Es curioso, jamás pensé que diría esto, pero sí, veo ahí muchas similitudes. Vamos a ver, este episodio continúa la serie de episodios que le hemos dedicado a la historia de Inglaterra. El primero hablaba hacia la heptarquía anglosajona. El segundo programa se titulaba Heptarquía anglosajona. El tercero era los vikingos en Inglaterra, primer asalto. Y hoy vamos a hablar de los vikingos en Inglaterra, segundo asalto. Vamos a ver, recordemos un poquito las fases de la historia de Inglaterra. Ya dijimos que los romanos llegan en el 43 después de Cristo a Inglaterra y se van pronto, a comienzos del siglo V. Se van muy pronto porque los bárbaros están atacando en el continente y los romanos dicen: hasta luego, Mari Carmen, nos vamos, que tenemos que proteger la frontera. Entonces, los romanos abandonan Inglaterra a comienzos del siglo V, empieza la época oscura, no sabemos muy bien qué sucede, pero vienen otros pueblos extranjeros, son los anglos, los jutos y los sajones, que vienen de la península de Jutlandia y del norte de Alemania, y son llamados para luchar contra los pictos, los habitantes de la actual Escocia. Y estos anglos, jutos y sajones, con el tiempo van fundando una serie de reinos. Los sajones fundan Wessex, Sussex y Essex. Los jutos fundan el reino de Kent y los anglos fundan el reino de Northumbria, Mercia y Anglia Oriental. Y estos 7 reinos, ¿cómo les llamamos? Les llamamos la heptarquía anglosajona. Y estos 7 reinos que hacen a lo largo del siglo V, VI y 7 y 8, pues pelearse entre ellos, unirse, pelearse, venga, ahora yo contra ti, ahora tú y yo contra el otro, eso van haciendo esos 7 reinos, os recomiendo que escuchéis el episodio de la heptarquía anglosajona, ahí lo explico con más profundidad. Y bueno, pues ahí seguían estos reinos peleándose entre sí, felices y contentos, jugando ahí ahora te conquisto yo, ahora me conquistas tú, cuando vienen los vikingos. Año 793, en Northumbria, en el monasterio de Lindisfarne, los vikingos hacen su aparición estelar en la historia de Inglaterra, saquean el monasterio de Lindisfarne y durante las siguientes décadas que hacen los vikingos, ven a atacar, sobre todo las costas y sobre todo los monasterios. Pero hete aquí que los vikingos dicen: nos gusta esta tierra. A los vikingos les ha gustado Inglaterra, son fan de Inglaterra, les gusta mucho Inglaterra y que deciden quedarse allí. Así que empiezan a conquistar. Los siguientes ataques son ataques de conquista. Aquí tenemos que hablar del legendario caudillo Ragnar Lothbrok, ¿de acuerdo? Que va a él con su expedición, va a atacar el reino de Northumbria, es derrotado y su hijo vuelven al año siguiente para vengar a la muerte de su padre y también ya de paso conquistar el reino de Northumbria. Y en el año 865, los hijos de Ragnar Lothbrok atacan Northumbria,
con un ejército que se ha llamado el Gran Ejército Pagano. Y conquistan Northumbria, nombran un rey títere, se quedan con York y como decía, conquistan un territorio allí en Inglaterra y se le llama Danelaw. ¿De acuerdo? La tierra de la ley danesa. Entonces, estamos ya a finales del siglo IX. ¿Quién es el único rey anglosajón que está en condiciones y tiene la fuerza para hacerle frente a los vikingos? El rey Alfredo. El rey Alfredo, rey de Wessex, es el único que está en condiciones de hacer frente a los vikingos. El rey Alfredo de Wessex, que reina del 871 al 899, en principio paga un tributo a los vikingos, pero luego se enfrenta a los vikingos y es derrotado, y se enfrenta a los vikingos y es derrotado, y se vuelve a enfrentar a los vikingos y es derrotado, y hasta en un momento se tiene que ir a unos pantanos. Y después de una batalla, el rey Alfredo tiene que refugiarse en unos pantanos, tiene que huir como un fugitivo, como un vagabundo, y allá en la clandestinidad vuelve a reunir a su ejército y se vuelve a enfrentar a los vikingos en la batalla de Edington en el año 878 y derrota a los vikingos. Y ojo, en las condiciones de paz, atención, el rey Alfredo obliga al rey vikingo a que se convierta al cristianismo. Esto es significativo. Como los vikingos poco a poco van entrando por el aro, poco a poco van entrando por la religión cristiana, y aquí, aquí hay una primera piedra en el camino, ¿de acuerdo? En esa batalla de Edington, el rey vikingo, por ser derrotado, tiene que convertirse al cristianismo. Bueno, pues al rey Alfredo le sucede su hijo Eduardo el Viejo, que reina del 899 al 924. Pues ahí sí que con esas relaciones con los vikingos de amor-odio, primero pactamos, luego nos enfrentamos, volvemos a pactar, nos enfrentamos, y en uno de esos enfrentamientos, pues Eduardo el Viejo manda una expedición a la tierra vikinga para recuperar las reliquias de un santo, de Oswaldo de Bernicia, en el año 909. Y ya en el 910, Eduardo el Viejo consigue reunir un gran ejército y derrota a los vikingos en la batalla de Tettenhall. Durante mucho tiempo, después de esa batalla, los vikingos no volverían a molestar a los anglosajones. Y ya en el año 920, fíjense, el rey Eduardo el Viejo consigue establecer el control sobre Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Estamos hablando de que todos los reinos se van unificando, los reinos anglosajones me refiero, se van unificando ya bajo una misma autoridad. Y en este caso Eduardo el Viejo en el año 920 ya consigue controlar los reinos de Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Y a Eduardo el Viejo le suceden sus 4 hijos. Hemos dicho que Eduardo el Viejo muere en el año 924, primero le sucede un hijo, luego le sucede su segundo hijo, luego el tercero y luego el cuarto. El primer hijo de Eduardo el Viejo que le sucede se llama Ethelwerd. ¿Y qué tenemos que decir de Ethelwerd? Pues no tenemos que decir nada. No podemos decir nada, muy poco. ¿Por qué? Porque reinó 16 días. ¿Y por qué estuvo tan poco tiempo? ¿Se cansó y se quiso retirar a Benidorm? No. ¿Por qué? Porque lo mataron. Seguramente su hermano Athelstan, el que le sucedió. Seguro que Ethelwerd hubiera sido un gran rey, pobrecillo, pero no le dio tiempo. 16 días, ¡hala! Y le dieron matarile. Entonces, parece ser que en ese asesinato estaría implicado su hermano Athelstan, que reina del 924 al 946. Y fíjense que Athelstan fue criado en el reino enemigo de Mercia. Era una muestra, ¿no? Su padre Eduardo el Viejo, pues quería, para congraciarse con su reino contrincante, pues incluso lleva a su hijo al otro reino para que se críe, y así, pues es una manera de pactar con Mercia, ¿no? Entonces, Athelstan reina del 924 al 946, y hay que decir que era un rey diplomático, llega a casar a su hermana con el rey vikingo de Northumbria, y cuando el rey vikingo de Northumbria muere, pues como era la hermana la que estaba casada con el rey, pues ¿qué hace el rey Athelstan? Absorbe y se anexiona el reino de Northumbria. O sea, vamos a ver. Vamos a recapitular. Eduardo el Viejo, el padre, había conseguido ya controlar los territorios de Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Y ahora Athelstan, gracias a esa estrategia diplomática de que casa a la hermana con el rey vikingo de Northumbria, muere el rey, pero reclama sus derechos a Athelstan y se anexiona a Northumbria. Pues ya tenemos que está controlando los reinos anglosajones de Wessex, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria. Por lo tanto, podemos decir que Athelstan, podemos decir que es el primer rey inglés de facto. ¿De acuerdo? Es quien está unificando todos los reinos anglosajones, es quien definitivamente consigue absorber un territorio
de los vikingos grande como era Northumbria, entonces podemos considerarlo el primer rey de facto de Inglaterra. De hecho, en la batalla de Brunanburg, en el 937, oye, se enfrenta y derrota a los enemigos de los anglosajones. ¿Quién eran los enemigos de los anglosajones? Vuelve a derrotar a los vikingos, derrota a los irlandeses, derrota a los escoceses, ¿de acuerdo? O sea, consigue derrotarlos a todos en la batalla de Brunanburg, año 937. Bueno, pues a Athelstan le sucede su hermano Edmundo I, que también era hijo de Eduardo el Viejo, que reina del 939 al 946. Y atención, con su esposa tuvo 2 hijos, quédense con estos 2 nombres, que luego aparecen, Edwin y Edgar el Pacífico. Bueno, pues Edmundo I, ¿qué tenemos que decir? Que vuelve a perder Northumbria, pero la reconquista. Llega a conquistar el sur de Escocia, ¿de acuerdo? Y parece que muere en una pelea. Repito, pierde Northumbria, pero la reconquista y llega a conquistar el sur de Escocia. Si tienen en mente el mapa de Gran Bretaña, pues irán viendo que poco a poco los territorios se están unificando. Bueno, a Eduardo I, que muere en una pelea, le sucede su hermano Edred, que reina del 946 al 955 y también era hijo de Eduardo el Viejo. ¿Y qué tenemos que decir de este tal Edred? Que era un ferviente católico y que también, bueno, pues no dejó de enfrentarse a los vikingos durante toda su vida. Y ahora, ustedes que son grandes estudiosos y tienen una buena memoria, hemos dicho que Edmundo I tuvo 2 hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Edwin y Edgar el Pacífico. ¿Por qué le he dicho que se queden con esos nombres? Porque estos son los siguientes sucesores. Edwin, ya apodado el Bello, reina del 955 al 959. Y fíjense, dice la historia que el día de su consagración como rey, ¿qué estaba haciendo Edwin el Bello? Pues nada, estaba con una chica, con una noble. Estaba atareado con una noble, o sea, ni asiste a su consagración como rey. Y como era un tirano, los nobles eligen a su otro hermano, que era Edgar el Pacífico. Y Edgar el Pacífico reina del 959 al 975 y de pacífico tenía poco. Era muy cruel. Era cruel. De hecho, rapta y viola a una abadesa, ¿de acuerdo? Mata al marido de su segunda esposa en connivencia con la misma esposa. O sea, que de pacífico tenía bastante poco. Y a Edgar el Pacífico le suceden sus 2 hijos. Primero le sucede Eduardo el Mártir, que reina del 975 al 978. ¿Y qué tenemos que decir? De nuevo, ¿qué tenemos que decir? Que seguro que fue una excelente persona, pero hete aquí que fue asesinado. ¿Por quién? Por su madrastra y madre de su otro hermano, Etelredo II. ¿De acuerdo? Edgar el Pacífico había tenido 2 hijos. Con una madre había tenido a Eduardo el Mártir y con otra madre a Etelredo II. Entonces a Edgar el Pacífico le sucede Eduardo el Mártir, pero la madre de su hermano colabora para asesinarlo. Y entonces en el año 978 le sucede Etelredo II de Inglaterra. Etelredo II fue apodado el malaconsejado y llega al trono con 10 años. Y bueno, durante la primera etapa de su reinado tiene que hacer frente a los vikingos de Noruega. Pero llega a un acuerdo con ellos y, bueno, dice, venga, les pago un tributo, ¿vale? Pero luego después de los vikingos de Noruega, vienen los vikingos de Dinamarca. Y también tiene que acordar con los vikingos de Dinamarca, llega a un acuerdo con ellos, les paga su tributo, pero decide, para acabar con toda complicidad con los vikingos que hubiese en su reino, manda matar a todos los nobles de su reino que tuviesen una ascendencia vikinga, danesa, ¿de acuerdo? Entonces, el día de San Bricio ordena matar a los nobles que fuesen de ascendencia danesa. Y a ese día se le llama la matanza de San Bricio. ¿Qué pasa? Que se pasó de frenada. Porque entre los nobles que manda matar estaba la hermana del rey danés de Dinamarca. Así que el rey de Dinamarca, Sven I, toma esto como excusa para empezar la invasión de Inglaterra. Así que empieza a atacar de nuevo a Inglaterra. En principio son ataques de castigo, de saqueo, pero ya en el 1013 lanza una invasión. Y los daneses llegan hasta el mismísimo Londres. Y Sven I, el rey de Dinamarca, se llega a proclamar durante 5 semanas rey de Inglaterra. ¿Y Etelredo II qué hace? Tiene que huir y huye a Normandía. Entonces, Sven I, que
ha llegado hasta Londres y se ha proclamado rey de Inglaterra durante 5 semanas. ¿Qué pasa las 5 semanas? Que muere. Muere por las heridas que había adquirido, por las heridas que le habían causado en la invasión de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Como Sven I muere, vuelve Etelredo II y vuelve a tomar la corona, pero se tiene que enfrentar al hijo de Sven I. Ese hijo de Sven I se llamaba Canuto. Entonces, ¿qué sucede? Que Etelredo II, que ha vuelto a Londres a tomar su corona de rey de Inglaterra, muere en el 1016. Pues sucede que la esposa de Etelredo II, para no tener que volver a marchar al exilio, que no la persigan, se casa con Canuto, el hijo de Sven I que había invadido Inglaterra. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que puedes adquirir mi libro Atrincherado en las redes. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Instagram soy el profesor inquieto. En YouTube también soy el profesor inquieto. En Facebook también soy el profesor inquieto. También en TikTok. Y en Twitter soy el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos en el próximo programa.